Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, de su bienestar, porque nos importa siempre que usted esté saludable, usted y los suyos. Soy Mayo Velosa, complacida de entrar a sus hogares. Gracias por dejarme entrar en él. Y por supuesto, quiero invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Miren, en Instagram estamos como @teleamigatv. También nos encuentra en nuestro fanpage de Facebook, allí como Teleamiga. Ahí estamos también en TikTok, estamos en todas las redes sociales. Y también en YouTube está canal Teleamiga. Ahí encuentra usted todo nuestros programas, la mayoría de nuestros espacios ahí para que los pueda revivir y compartir. Ingrese a www.teleamiga.tv para que vea nuestra señal en vivo y encuentre artículos sobre nuestra programación. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, nos interesa a todas las personas, nos interesa a todos los ciudadanos, a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo, porque vamos a hablar acerca de la rumiación. De pronto el término no le suena mucho, pero sí le suena lo que es la higiene del sueño, lo que es aprender a dormir correctamente, cómo eso está relacionado también con nuestro estado de salud mental, y por eso hemos invitado a un profesional, a un experto en la materia, con quien quiero hacer conexión en este momento. Él está en la ciudad de Valencia, España. Él es el doctor Joaquín Mateu Moya, psicólogo y psicopatólogo. En Instagram está como doctor Joaquín Mateu, donde tiene importante contenido. Doctor, sea usted bienvenido aquí a Salud para Todo. Gracias por regalarnos ese tiempo, ese espacio en su agenda para acompañarnos. Un auténtico placer estar con ustedes. Bueno, el doctor Joaquín Mateu es psicólogo general sanitario, es especialista en psicopatología y psicología de la salud, como ya lo mencionaba. Es doctor en psicología clínica, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos y la Sociedad Española de Psicología Académica. También tiene una amplia experiencia el doctor en la atención a personas con problemas de salud mental, tanto en el sector público como en el sector privado. También es investigador, ha participado en una gran variedad de proyectos multidisciplinares en colaboración con distintas unidades hospitalarias y pues diferentes especialistas en varias situaciones. También es presentado, también ha llevado a cabo una serie de actividades docentes, ha participado también en el tema académico y por eso es un vasto conocedor de este tema que hoy vamos a hablar. El término, doctor, yo lo dije hace un momento, yo sé que a muchas personas no les suena mucho, pero quiero que usted nos defina un poco, ¿qué es la rumiación? ¿De qué se trata? Muy bien, la rumiación es un concepto muy conocido en el campo de la psicología y que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, pese a que el término como tal nos recuerde a un hábito que hacen algunos animales, algunos herbívoros fundamentalmente, que consiste en comer, masticar y regurgitar aquello que acaban de comer, ¿no? Es un proceso que en apariencia parece que tarda mucho en detenerse y es porque al final estos animales mantienen mucho tiempo el bolo alimenticio, ¿no? A lo largo de su sistema digestivo. Pues esto sería una metáfora de lo que hacemos las personas cuando rumiamos, pero en términos puramente cognitivos. En este caso, en lugar de utilizar alimentos para rumiar, utilizamos pensamientos. ¿Qué sucede, por tanto? Pues que en lugar de que el pensamiento fluya de manera naturalmente, tenga un inicio y tenga un fin, que podemos identificar con bastante sencillez, el pensamiento parece volver una y otra vez a nosotros y nos cuesta muchísimo despojarnos de él. Es un pensamiento que acude a nuestra mente sin que prácticamente podamos hacer nada por evitarlo, que parece un intruso dentro de nuestras vivencias mentales y que además también ocurre que no podemos controlarlo, que de alguna forma impacta en nuestras vidas, condiciona profundamente nuestras emociones y que hace que vivamos, desde luego, mucho peor. Perfecto, doctor. ¿Cuál es esa relación que puede existir también en lo que es la ansiedad y el dormir? ¿Puede estar muy relacionado, doctor, en que una persona padezca, tenga estos episodios de ansiedad constantes y no pueda conciliar el sueño? Puede ocurrir, efectivamente. Al final, esta rumiación entra dentro de lo que nosotros llamamos en psicología la ansiedad de tipo cognitivo. Y ahí quiero hacer una pequeña mención, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la ansiedad, tendemos a pensar que es de una única forma y la sentimos como la aceleración del ritmo cardíaco, también como, por ejemplo, pues, la necesidad de huir o de escapar de determinadas situaciones. Pero la ansiedad también puede adoptar lo que llamamos la forma de una ansiedad
cognitiva. En este caso se trata de preocupaciones, se trata de anticipaciones y, en definitiva, se trata de toda una serie de pensamientos que nos hacen la vida muy, muy costosa y muy, muy compleja. En ese sentido, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros presenta un perfil completamente diferente de ansiedad. Los hay quienes tienen un perfil más puramente cognitivo, los hay quienes tienen un perfil fisiológico que se caracteriza por esa aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración de la que estábamos hablando antes, y los hay también que tienen un perfil eminentemente motor, que son aquellos que tratan de escapar o de huir de aquellas situaciones que temen. A menudo se presentan los tres, en mayor o menor grado en cada uno de nosotros, pero es muy importante saber cómo es en particular que se presenta en nosotros la ansiedad, porque ya veremos después, el tratamiento dependerá en gran medida de esa expresión característica que tenga en nosotros. En el caso de la ansiedad cognitiva, que es esa dimensión concreta de la ansiedad, en este modelo tridimensional del que estamos hablando, estarían, ¿no?, incluidas también estas llamadas rumiaciones, y que es un término que tan curioso resulta y tanto llama la atención a la gente a menudo cuando lo conoce por primera vez. Claro que sí, doctor. Es un término que quizás causa mucha curiosidad, ¿no? Mucha necesidad de la gente de saber un poco más acerca de él. Doctor, hablemos de síntomas un poco. Si nos enfocamos en el tema de sintomatología, ¿cuáles son esas, digamos, esos pequeños factores que nos pueden indicar que una persona puede estar padeciendo ese trastorno de rumiación? ¿Cuáles son los síntomas? Muy bien. Lo primero de todo y muy importante que no he reseñado anteriormente es que puede afectar negativamente al dormir, ¿no? El momento en que nosotros nos acostamos en la cama es un momento particularmente delicado, en el que al final estamos en silencio, en oscuridad, hay pocos estímulos que nos distraigan, estamos conviviendo de forma directa con nuestros pensamientos, y estos de alguna forma se hacen mucho más vívidos, mucho más presentes. Cuando padecemos de esta rumiación, que ahora hablaremos de este síndrome de la rumiación en concreto, a qué nos referimos al hablar de él, obviamente se entorpecen los procesos fisiológicos del sueño, nos alteramos quizá, y acabamos teniendo que despertarnos, teniendo que levantarnos de la cama y, en definitiva, permaneciendo en vela hasta que ya despunta el sol, ¿no? Esto es común y puede ser bastante desagradable cuando Claro. efectivamente así sucede. En este caso hemos hablado de un concepto, es el concepto de síndrome de rumiación, que como tal no existe en la literatura científica. No hay un trastorno reconocido por la comunidad de profesionales sanitarios que tenga ese nombre en particular de síndrome de rumiación. Lo que sí que existen son un conjunto de trastornos, la mayor parte de ellos incluidos en la categoría de la ansiedad, que cursan o que se expresan con esta conocida rumiación. En particular, habría tres en los que es común. Primero, el trastorno de ansiedad generalizada. Segundo, la ansiedad social. Y por último, lo que venimos a llamar trastorno de pánico. En el caso de la ansiedad social, ocurriría que las personas están todo el tiempo pensando y anticipando y no pueden quitarse de la cabeza el momento en que van a tener que coincidir con alguien, y sobre todo cuando se trata de situaciones sociales que implican algún juicio. Imaginemos un examen, por ejemplo, o una entrevista de trabajo. Hay grados y grados, hay personas con ansiedad social que únicamente sienten síntomas ante situaciones muy, muy concretas, y las hay en las que incluso brotan en momentos tan sencillos como comer en público, por ejemplo. ¿Bien? Ajá, En sí. cuanto a la ansiedad generalizada, es también un trastorno ya reconocido por la comunidad médica, tardó bastante tiempo en serlo, y que se caracteriza fundamentalmente por la preocupación. En esos casos, las personas se mantienen constantemente preocupadas por un amplísimo abanico de situaciones cotidianas, como por ejemplo el cuidado personal, el cuidado de los hijos, la vida laboral, la vida académica, en definitiva, todo aquello que es cotidiano, todo aquello que es ordinario de nuestras existencias, se convierte en motivo de rumiación. En ese caso cuesta muchísimo quitárselo de encima, y además esa preocupación constante deviene para la persona una situación de estrés mantenida que va prolongándose en el tiempo. Y por último tendríamos el trastorno de pánico, que se caracteriza por la aparición de síntomas abruptos de ansiedad, sobre todo de ansiedad fisiológica, que dependen de la activación de una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático. Es aquel que Ujú. hace que todo nuestro cuerpo se excite. Genera muchísimo malestar, genera muchísima aprensión, y por tanto la persona a partir de ese momento lucha de forma denodada por evitar aquellas situaciones en las que cree que podría volver a ocurrir ese episodio de intensa angustia. Es en estos tres cuadros en los que aparece la rumiación. En ese sentido, como decíamos, no existe un trastorno de rumiación o un síndrome de rumiación, sino trastornos en los que ésta puede irrumpir.
Perfecto, doctor. Ahí estamos entonces hablando sobre el término de rumiación. Estamos acompañados hoy del doctor Joaquín Mateu Moya, quien es psicólogo y también es experto en psicopatología y también en psicología de la salud. Con el doctor estamos hablando hoy del término de rumiación, pero también todos estos factores que generan una alteración del sueño, que es importante que todas las personas pues tengan la seguridad de que se puede dormir mejor, que se puede tener pues niveles mucho más tranquilos para poder nivelar los niveles de ansiedad y poder estar mucho mejor. Vamos a ir a una pausa, doctor, pequeñita, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y por supuesto hablando de un término que quizás no hemos conocido para muchas personas, pero estamos hablando de rumiación y cómo la ansiedad tiene mucha relación también con el sueño, cómo las personas también pueden tener problemas al dormir producto de la ansiedad. Ese es un término también usado en psicología. Para eso tenemos un gran invitado hoy, que es el doctor Joaquín Mateu Moya. Él está desde la ciudad de Valencia, España. No solamente es psicólogo, sino psicopatólogo y también es docente de la Universidad Internacional de Valencia y nos está acompañando hoy. Es una persona con una vasta experiencia en todos estos temas de psicología, es investigador, he estado inmerso en la parte académica y le agradecemos mucho, doctor, que continúe aquí con nosotros hablando de este tema. Doctor, hablemos de edades. ¿Hay alguna edad en que la persona puede empezar a padecer la rumiación o se puede presentar en cualquier momento de la vida? ¿Cómo ocurre esto? Muy bien, una pregunta muy oportuna, desde luego. Lo primero y fundamental que debemos saber es que cualquiera de nosotros, con independencia de la edad que tengamos, de que seamos hombres, de que seamos mujeres, de cuál sea nuestro, en fin, nuestro estado económico, lo que fuere, cualquier variable que se nos pueda ocurrir. En todos los casos, a todos nos puede suceder alguna vez que vivamos con determinada rumiación. No obstante, sí que sabemos que de alguna forma las personas que tienden a convivir con ella mucho tiempo suelen hacerlo o suelen conocerla por primera vez durante la adolescencia. Y eso sucede así por varios motivos. Fundamentalmente porque es una etapa de la vida particularmente compleja, que entraña pues, una serie de retos importantes en lo familiar, en lo académico, en lo social. Es, por tanto, en fin, un reto muy importante, ¿no?, a nivel adaptativo. Y las personas que atraviesan por ella, asimismo, no están todavía desarrollados en muchos sentidos. Y uno de ellos es el sentido puramente cerebral. Y es que a menudo pensamos, ¿en qué momento nuestro cerebro madura completamente? Y la verdad es que ocurre bastante tarde en la vida y pocas personas lo saben. Pero alrededor de los 25 años, 24, 25 años sería el momento en que nuestro cerebro ya está perfectamente desarrollado. Y en ese sentido hay una estructura cerebral que es la última en desarrollarse, que es la corteza prefrontal. Es la parte que, digamos, está sobre nuestros ojos. En este caso sería la zona que nos ayuda a gestionar las emociones y a regular el fluir de los pensamientos. Es por tanto que cuando convergen ambas situaciones, tanto los retos psicosociales y también biológicos de la adolescencia, con esta cuestión secundaria del desarrollo todavía incompleto de nuestro sistema nervioso, pueden ocurrir efectivamente estas rumiaciones en primer lugar, que pueden mantenerse mucho tiempo o que pueden también en algunos casos surgir en momentos posteriores de la vida. Pero si pudiéramos decir un momento especialmente crítico, sin duda sería este. Perfecto, doctor. Muy importante entonces tener en cuenta que en la adolescencia ocurre allí algo bien particular, entonces a él, digamos, esta condición puede manifestarse allí con más frecuencia. Pero doctor, hablemos también factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo pueden estar relacionados para que una persona pueda desarrollar este trastorno? Muy bien, también muy importante, desde luego, son preguntas muy oportunas las que planteáis, desde luego. Hay un factor de riesgo fundamental que está radicado en la estructura esencial de nuestra personalidad. Cada uno tiene una forma diferente de ser, de pensar, de existir en el mundo, eso es así, y no hay nadie que sea exactamente igual que otra persona. Todos somos distintos en cierto sentido. Pero hemos podido identificar una serie de factores o dimensiones que todos tenemos, en mayor o menor grado, y que de alguna forma pueden condicionar también la experiencia emocional y precipitar, en algunos casos, un riesgo acentuado de vivir con esta rumiación.
En ese caso hablamos del neuroticismo, otro término un poco complejo, Ajá, pero que sí. habla de la tendencia que podemos tener en ocasiones a preocuparnos, a sentir emociones difíciles ante circunstancias de la vida en apariencia no demasiado duras, no demasiado difíciles, y que además se trata de emociones que se mantienen durante mucho tiempo en nuestras vidas. Quienes presentamos un alto nivel de neuroticismo, pues podemos también tener esa mayor tendencia a la rumiación. Es una parte, ¿no?, de nuestra forma de ser y de existir, que luego con el tiempo, afortunadamente con los años, tienden a suavizarse y a volverse cada vez más estables. También sería particularmente común en aquellas personas que se encuentran atravesando momentos de intenso estrés, situaciones de estrés mantenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo podría ser la pérdida de un ser querido, o como podría ser una separación de la pareja, la Claro. pérdida de un amigo, la erosión de una amistad, como podría ser también una mudanza. En fin, hay determinadas situaciones que tienden a prolongarse en el tiempo, ese proceso adaptativo, y durante las cuales, sobre todo si se suman otros factores de riesgo, podría aparecer con mayor frecuencia, ¿no?, esta rumiación. Y por supuesto también tendríamos la rumiación en aquellas personas que padecen un trastorno del estado de ánimo, como pudiera ser la depresión mayor. En este caso la rumiación tiene más que ver con hechos del pasado, con cosas que ya sucedieron y que la persona tiende a revisitar una y otra vez sobre todo en las noches, cuando se encuentra a solas en su cama, ¿no? Y también los trastornos de ansiedad, entre los cuales hablaríamos fundamentalmente de los tres que ya hemos tocado anteriormente. Y en este caso, no obstante, esa rumiación se dirige hacia el futuro. Y algo también muy importante y que empezamos a conocer hoy en día en la ciencia es que la rumiación, como sabemos, dificulta el dormir adecuadamente, pero también cuando dormimos mal aumenta la rumiación. Por tanto, Wow. fijaos que es interesante que entre la rumiación y los problemas del sueño hay una relación entre las dos direcciones. Uno aumenta al otro y el otro también aumenta al uno. Y esto a veces se convierte en un ciclo muy difícil de romper, que cuando llega ya a instalarse en nuestras vidas requiere de la atención de un profesional de la salud mental. Perfecto, doctor. Hablando de ese punto específicamente de la salud mental, ustedes como profesionales, como psicólogos, ¿tienen alguna prueba diagnóstica? Es decir, ¿cómo se llega a ese diagnóstico definitivo que la persona está padeciendo de rumiación? ¿Cómo lo hacen ustedes para ir descartando condiciones, para ir evaluando al paciente, para llegar a ese diagnóstico? Muy bien, es una pregunta también interesante. Desde luego, no hay una única prueba que sirva para evaluar la rumiación de forma inequívoca. Es como otras muchas experiencias del ser humano, como por ejemplo el Claro, dolor o la fatiga. Son muy difíciles de evaluar porque son profundamente subjetivos. Son experiencias íntimas de las personas que podemos declarar y relatar a otros, y por cierto es muy importante hacerlo. Aquello del apoyo social nunca debe desdeñarse, siempre debemos tratar de velar por él, ¿no? Pero de alguna forma es muy difícil de cuantificar en términos absolutos, como podría ocurrir con una analítica de sangre ante una condición médica, ¿no? claro, O con una resonancia magnética cuando nuestro cuerpo pues, tiene algún tipo de lesión o de alteración. En ese acuerdo, sentido, sí. obviamente, sería más sencillo poderla identificar. Aquí es bastante más complejo. Por tanto, en lo que nos solemos basar es en la clínica. La persona en la entrevista con el profesional relata esta experiencia obviamente a su médico, a su psiquiatra o a su psicólogo, y esta persona, junto a otras pruebas que van dirigidas fundamentalmente a indagar en su estado de ánimo, puede llegar a elaborar un diagnóstico. Este diagnóstico, que a menudo no es un diagnóstico de rumiación como tal, sino que la rumiación es uno de los síntomas que se incluyen y estaría fundamentalmente orientado a los problemas del estado de ánimo y a los problemas de ansiedad. Cuando eso sucede, tenemos ese diagnóstico, digamos que resulta más sencillo articular estrategias terapéuticas que sirvan para que al final la persona pueda reducir esa rumiación. No obstante, quisiera dejar claro que no hay pruebas absolutas en ese sentido y que todo va a depender en gran parte de la capacidad de la persona para expresar sus emociones y sus situaciones, y también del propio profesional para escucharla y para unir esa conversación con sus conocimientos teóricos y prácticos sobre la salud mental. Perfecto. Doctor, esa experiencia de la rumiación o ese trastorno puede ser algo, una experiencia temporal o puede ser de larga duración. ¿Cuánto puede un ser humano padecerla? Digamos, ¿es algo que está toda la vida o es algo que se puede controlar, manejar? ¿Funciona parecido al tema de la ansiedad y la depresión o cómo es? Muy bien, en ese sentido
es común que las personas en ciertos momentos de nuestras vidas, cuando atravesamos lo que llamamos una crisis existencial, una situación de profundo y dramático cambio en las inercias en las que estábamos viviendo, ¿no? Con nuestras personas más queridas, por ejemplo, cuando algo sucede y rompe esa regularidad de nuestra vida, surja primero una respuesta emocional que puede ser compleja. No me gusta hablar de emociones negativas, porque creo que es un término inapropiado para hablar de la emoción, pero sí emociones difíciles de procesar, ¿no? Emociones complejas y que requieren un esfuerzo. Y dentro de ellas está la rumiación, y en ese sentido es algo completamente lógico y normal que durante un determinado tiempo puede prolongarse algunos días, incluso algunas semanas también, esa rumiación esté más presente en nuestra vida, ¿no? Sea más aguda y nos esté generando pues, también algún tipo de desconcierto y de inquietud. En ese sentido, es totalmente normal, es parte de la respuesta emocional de los seres humanos ante las situaciones adversas que les puede corresponder vivir y no debemos patologizarlas en exceso. No obstante, cuando se mantiene durante demasiado tiempo, cosa que efectivamente puede suceder, esto es, pasan meses o incluso años en que la persona no puede despojarse de ese pensamiento reiterativo, sí que estaríamos hablando de un trastorno. De hecho, recuperando uno de los trastornos de los que hablábamos antes, el trastorno de ansiedad generalizada, no es infrecuente que la persona piense o sienta que esa forma de rumiar, el preocuparse constantemente por las cosas, es parte de su personalidad y que por tanto no puede desligarse de ello de ninguna de las maneras. Cuando eso sucede, por supuesto, puede resultar un poquito más difícil intervenir, ¿no? Es en ese Claro. sentido un poquito más complejo, pero siempre se puede. La parte positiva es que aunque llevemos mucho tiempo con las rumiaciones y estén de alguna forma condicionando nuestra calidad de vida, podemos hacer algo con la ayuda adecuada de un profesional y a veces también desarrollando estrategias por parte de nosotros mismos cuando aprendemos efectivamente aquellas que son útiles. Clave entonces el acompañamiento de un profesional allí, un profesional idóneo que permita también que las personas se sientan orientadas, se sientan tranquilas, sientan que hay pues un camino, ¿no? Una luz ahí al final del túnel y que pueden salir de esa situación, ojalá en el menor tiempo posible. Estamos con el doctor Joaquín Mateu Moya, él es profesional de salud mental, psicólogo general sanitario, especialista en psicopatología y psicología de la salud y también es docente de la Universidad Internacional de Valencia. Nos está acompañando aquí en Salud para Todo y estamos hablando de este término, rumiación, de qué manera la ansiedad y todos los temas de salud mental están muy relacionados con la higiene del sueño. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando con el doctor Joaquín Mateu Moya, quien está desde la ciudad de Valencia, España. Él es docente de la Universidad Internacional de Valencia, es psicólogo y psicopatólogo también. Hoy estamos hablando de la rumiación, pero también de qué manera podemos tener una mejor higiene del sueño, porque la ansiedad está relacionada con la forma en que dormimos. Doctor, aquí continuamos entonces con este tema tan interesante. Quisiera preguntarle también por los adultos mayores. ¿Con la edad creo que dormimos menos o cómo se refleja en ellos también este tema del dormir? Muy bien, interesantísima pregunta. Cuando acabamos de llegar al mundo, lo sabrán quienes nos estén viendo ahora y hayan tenido hijos o tengan sobrinos o, en fin, convivan con niños pequeños, sabrán que duermen muchísimas horas. Hay una enorme necesidad fisiológica del sueño porque contribuye también al desarrollo de su sistema nervioso. De hecho, el sueño siempre es importante para nosotros, a nivel cognitivo, ¿no? Nos ayuda a que los recuerdos fuertes y buenos y los importantes se mantengan y aquellas cosas que aprendemos más a un lado, ¿no? Nos ayuda, por tanto, a optimizar nuestra memoria. Y en ese sentido siempre es importante para el desarrollo cerebral. Pero en la infancia, en la primera infancia, dormimos muchas horas por ese motivo. A medida que van pasando los años, a llegar a ser, pues bueno, niños entre 6 y 7 años, ocurre que se establece un tiempo de sueño entre 7 cual. Tampoco lo normal son unas 8 horas, pero tampoco es necesario que todos durmamos 8 horas. Cada cual tiene sus necesidades. ¿Bien? Perfecto. Pasa el tiempo, sí, la que ya hemos Así la es, producción de doctor.
y Sí, para ese buen tenemos. dormir. Y la Ujú, glándula pineal muchas veces con los años tiende a calcificarse. Esto ocurre como parte del proceso de envejecimiento cerebral y correcto. esto hace que al llegar a determinada edad pues podamos tener también más dificultades Ujú. en los que, por ejemplo, pueden presentarse con más frecuencia acúfenos, que son efectos auditivos, pequeños sonidos recurrentes en nuestros oídos, parecidos a las olas de mar, que en algunas personas mayores pueden también ser un motivo para problemas para dormir, ¿no? En ese sentido, sí que se ha descrito que ocurre con mayor frecuencia y, por tanto, requiere también de un abordaje especial, teniendo una especial consideración, ¿no? Porque si, por ejemplo, en una persona mayor se opta por ansiolíticos o por hipnóticos, fármacos que ayudan a contribuir a que el sueño, digamos, se mantenga, es posible que las diferencias en su metabolismo hagan que se despierten con más mareos o con pequeñas inestabilidades, ¿no? Que a veces generan incluso caídas. Así que es muy importante siempre tratar de optar sobre todo por o bien utilizar fármacos con un claro y férreo control médico o bien otras estrategias útiles como la propia higiene del sueño de la que hemos hablado brevemente hace unos momentos. Perfecto, doctor. Ahí estamos entonces hablando de la rumiación y también de la higiene del sueño, importante también en adultos mayores. Si hay unos cambios físicos a medida que envejecemos, entonces es importante también mantener algunos patrones de higiene del sueño en estos casos. Doctor, Colombia es un país cafetero, aquí todo el mundo toma café, sino la gran mayoría, entonces quería preguntarle en cuanto al tema de consumir alimentos antes de dormir. Usted nos mencionaba nada pesado, el tema del café también puede dificultar, digamos, dormir mejor, ¿no? Si lo tomamos como muy encima ya de la hora de dormir. Y algunas vitaminas. Sería muy bueno también tomar algunas vitaminas que le ayuden a la persona a tener mejor energía y a dormir mejor. Muy interesante. Al final, el café es un estimulante del sistema nervioso central, al igual que lo es, por ejemplo, el tabaco y otras muchas sustancias que están presentes en nuestro día a día. Y también el té contiene teína, que también es un estimulante, por cierto, ¿no? Y obviamente si lo consumimos en los últimos momentos del día y en cantidades quizá también demasiado grandes, pueden afectar negativamente a nuestra capacidad para dormir. Así que es una de esas sustancias que debemos tratar de evitar en las horas próximas a adentrarnos en el territorio de Morfeo, ¿no? En nuestras sábanas. Así que fundamental, pues, tenerlo en cuenta. En cuanto a las vitaminas, obviamente siempre debemos mantener un adecuado equilibrio nutricional que haga que nuestro cuerpo esté pues en niveles apropiados de todas las vitaminas, porque las carencias, lo que llamamos los síndromes carenciales, pueden traer consigo consecuencias muy importantes, ¿no? Y en ese sentido también sabemos que determinadas carencias de vitaminas se manifiestan, entre otras cosas, en el estado de ánimo, pudiendo perturbar en segunda instancia también la calidad de nuestro sueño. Hay mucha literatura científica también respecto a los complementos alimentarios que podemos utilizar para dormir y en ese sentido parece eficaz de alguna forma consumir algunos o bien algunas bebidas, ¿no? Que sean por sí mismas relajantes o los comprimidos que se pueden adquirir en determinados comercios y que en última instancia contienen, por ejemplo, plantas y otras cuestiones naturales que pueden ayudar a la persona. También la melatonina parece funcionar en algunas personas cuando la consumen como complemento alimentario, que también existe esa opción. Y en los últimos años, algo muy interesante que está ocupando cada vez más es lo que llamamos la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la composición de patógenos y no tan patógenos, de microorganismos, más bien bacterias fundamentalmente, de nuestros intestinos. Parece que el modo en que nuestros intestinos tienen bacterias en determinadas cantidades y de determinados tipos influye también no solo en la salud física, sino también en la salud mental. En ese sentido, se están haciendo muchos estudios sobre probióticos, por ejemplo, que cambian la composición de la microbiota intestinal para corregir un estado deficitario que llamamos disbiosis y que de alguna forma se traduce en un mejor estado de ánimo y también en una mejor calidad de sueño. No obstante, estas últimas cuestiones, los complementos alimentarios, la microbiota, están todavía sujetas a investigación científica y necesitamos todavía un camino largo por delante para poder concluir algo definitivo al respecto. Doctor, sobre las horas de sueño, ¿deben ser 8, deben ser 6? Y finalmente preguntarle también cómo podemos adoptar entonces esa rutina de sueño regular, digamos, tener un horario de sueño regular, ya para concluir. Uh -huh.
Muy bien. En cuanto a las horas de sueño, se suele decir que son 8, ¿no? Sí. 8 horas de sueño como aquel objetivo que debemos tratar de conquistar, pero lo cierto es que hay pequeñas diferencias individuales de cada una de las personas y, como hemos visto también antes, fluctuaciones a lo largo de la vida. Por tanto, no siempre necesitamos las mismas horas de sueño y cada persona en sí misma requerirá también unas horas diferentes. Sea como fuere, lo importante es que el sueño que nosotros tenemos es un sueño reparador. A lo largo de la noche atravesamos por varios ciclos de sueño, normalmente 3 o 4 ciclos de sueño, dentro de los cuales hay una etapa, hay una fase llamada sueño REM, en la que la actividad de nuestro cerebro es especialmente elevada. Tanto parece así que parece que estemos despiertos. De hecho, nuestros ojos se mueven, la actividad eléctrica de repente es muy intensa y poder llegar hasta ese punto nos da también un sueño reparador. Así que a veces lo importante, sobre todo, es que logremos cumplir ciclos completos de sueño, algo que no ocurriría, por ejemplo, en el caso de la apnea obstructiva de la que hablábamos casi al principio de la entrevista, o en quienes tienen insomnio de mantenimiento, que se despiertan muchas veces a lo largo de la noche. Así que lo fundamental es que el sueño sea regular, sea estable y que las horas sean suficientes para hacernos sentir a nosotros a gusto y suficientemente descansados. Y en cuanto a la introducción del hábito en nuestras vidas, hay que tener en cuenta que, como todo, requiere de tiempo. Siempre que hacemos un cambio importante en nuestra forma de estar en el mundo, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra forma de cuidarnos, hay una parte del tiempo en la que la inercia, la costumbre trata de imponerse. Entra como si fuera una auténtica estampida en nuestras vidas y queremos, o de alguna forma tenemos esa tentación de volver a hacer lo que siempre habíamos hecho. Y por qué no decirlo, este cambio supone una experiencia de estrés. Así que tenemos que estar dispuestos plenamente a saber que el cambio cuesta un poco, requiere tiempo y esfuerzo, pero créanme, siempre valdrá la pena. Claro que sí. Doctor Joaquín Mateu, él está siempre conectado con las redes sociales, en Twitter, escribe también artículos muy interesantes. Doctor, queremos también dejar este espacio final para que nos diga dónde lo podemos encontrar en redes sociales, cómo lo podemos encontrar también para que la gente se informe si quiere hacerle alguna consulta y pues ver más contenido del que usted maneja allí en redes. Muy bien, nosotros en la Universidad Internacional de Valencia hacemos mucha divulgación científica en forma de artículos para todas las personas, ¿no? Con el objetivo de que el conocimiento llegue a todas las personas que efectivamente lo pueden necesitar para mejorar su calidad de vida. Y en lo particular yo también hago mucha divulgación desde hace ya más de una década en mi cuenta de X, antes conocido como Twitter. Podrán encontrarme todas las personas que así lo deseen en la cuenta Dr. Joaquín Mateu, así como suena, concretamente DR de Doctor DR Joaquín Mateu. Estaré encantado de poder hablar con ellos por allí y compartir experiencias. Perfecto. Al doctor Joaquín Mateu Moya, muchas gracias por haber estado con nosotros, psicólogo clínico y también psicopatólogo y docente de la Universidad Internacional de Valencia, que nos ha ilustrado hoy muy bien acerca de la rumiación, de los temas de ansiedad, depresión, cómo está ligado esto a la forma de dormir, y también nos ha dado consejos valiosísimos en torno a la higiene del sueño. Doctor, mil gracias por haber estado acá con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio que es Salud para Todo, y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Recuerde que en YouTube estamos como Canal Teleamiga, ahí se puede suscribir y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartir todo el contenido interesante que tenemos aquí en Salud para Todo. Hasta la próxima. Continuamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando de la importancia que tiene saber dormir, la higiene del sueño y cómo está estrechamente relacionada con nuestra salud mental. Si una persona está padeciendo pues episodios de ansiedad, depresión,
y de rumiación, como lo estamos hablando hoy, que es el tema que nos atañe, seguramente va a tener dificultades para conciliar el sueño, va a tener alteraciones de su sistema cognitivo y por supuesto estamos hoy con un experto en la materia, estamos con el doctor Joaquín Mateu Moya, quien es un profesional, psicólogo general sanitario, especialista en psicopatología y psicología de la salud, profesor también de la Universidad Internacional de Valencia. Hoy nos está acompañando hablando de la rumiación. Doctor, ya hemos hablado un poco de, pues, de qué manera pues, está estrechamente relacionado entonces los términos de ansiedad con la rumiación y con el tema del dormir, ¿no? Y cómo eso puede ser tratado por un especialista, cómo podemos llegar a ese diagnóstico y también de qué manera pues, las personas pueden empezar a manifestar esos síntomas. Pero hablemos también, doctor, a nivel general, de qué manera alteramos nuestro sueño con ciertas conductas, cómo podemos tener una mejor higiene del sueño, cómo podemos dormir mejor y ser conscientes de que la hora de dormir es tan importante para tener un desarrollo mental óptimo, de hacer nuestras labores cotidianas, tener un día a día más saludable, más feliz, más armónico. ¿Cómo lo podemos hacer y qué recomendaciones nos da? Muy, muy importante. Ya sabemos que muchas veces cuando tenemos problemas para dormir, pues se recurre a determinados fármacos, ¿no? Por ejemplo, pueden estar los ansiolíticos, pueden también haber algunos fármacos que son los compuestos Z, les llamamos, que son inductores del sueño o hipnóticos, y efectivamente pueden funcionar, pero lo cierto es que no deberían mantenerse durante demasiado tiempo porque pueden generar adicción y a la postre suponer un problema también para la persona. Así que siempre bajo la supervisión facultativa el uso de este tipo de medicamentos y con la previsión de retirarlos de manera programada, ¿no? En un periodo no superior a los 6 meses, siempre a juicio del profesional de la salud que atiende a la persona que atraviesa por un momento de insomnio, ¿no? O problemas para dormir. Dicho esto, el tratamiento que sí que debería ser considerado de primera línea es la higiene del sueño. Porque la higiene del sueño nos habla de cómo debemos dormir, qué estrategias son útiles para dormir. Y es curioso porque pensaremos, pero si dormir es lo más sencillo del mundo, es algo fisiológico que ocurre de manera natural. Y es cierto, pero en ocasiones desarrollamos una serie de hábitos que nos impiden conciliar el sueño con la calidad que sería procedente, ¿no? En ese sentido, quisiera también empezar diciendo que hay algunas personas que padecen lo que llamamos una apnea del sueño. En este caso se trata de obstrucciones en el ciclo natural de la respiración que producen pequeños microdespertares y que son bastante evidentes y elocuentes mientras uno duerme. En el caso de que sintamos o que nos digan aquellas personas que duermen cerca de nosotros que se nos interrumpe la respiración, es importante también visitar a un médico, ¿no? Para que pueda hacer un diagnóstico de esta condición de salud y abordarla apropiadamente. En fin, son cuestiones que debemos tener en cuenta antes de empezar a decir o hablar de qué es la higiene del sueño. Son precisamente aquellos hábitos que nosotros podemos desplegar para facilitar un buen dormir, un descanso reparador. ¿Y cuáles serían? Pues en primer lugar, y fundamental, tratar de dormir siempre en un espacio lo más oscuro posible, también lo más silencioso posible y cuya temperatura se encuentre en un punto intermedio que no resulte cómodo, ni demasiado frío ni demasiado calor. ¿Y por qué es importante la oscuridad? Pues porque es un momento en que nuestro cerebro y concretamente la glándula pineal segrega una sustancia llamada melatonina, que influye positivamente en nuestro estado de ánimo y también es un inductor del sueño. Por tanto, debemos siempre tratar de proveer esa situación concreta de absoluta oscuridad o como mucho una luz muy tenue y alejada de nosotros. Tampoco utilizar por el mismo motivo pantallas luminosas como teléfonos, tabletas, etcétera, en las horas cercanas al momento de acostarnos, ni hacer actividades excesivamente estimulantes, como por ejemplo ejercicio físico, de tipo aeróbico o anaeróbico, en las 2 o 3 horas antes de irnos a dormir. Tienen que ser momentos de esparcimiento, de calma, de estar tranquilos y relajados, utilizando mayormente luces indirectas, pantallas con luces tenues en toda nuestra casa. Debemos también tratar de no comer en exceso, no comer grandes cantidades a la hora de cenar. Hay muchos países, entre ellos España quizá, en los que se come muchísimo en el momento de la cena, ¿no? Y tiene que ser una comida pues mucho más frugal y sin duda que no incluya sustancias estimulantes, como podría ser el café, por ejemplo. Bien, esos son hábitos importantes. También el hecho de garantizar una regularidad, tratar de dormir siempre más o menos a la misma hora
y de despertarnos también a una hora aproximada. Hay personas que, por ejemplo, en los momentos vacacionales tienden a dormirse mucho más tarde de lo habitual y a despertarse también mucho más tarde. Esto puede romper los ciclos de sueño y convertirse también en un problema a medio y largo plazo. Así pues, esas serían en general las recomendaciones que todos nosotros, de forma muy sencilla, podemos también tratar de adoptar en nuestras vidas. Y algo muy importante que suceden con el insomnio es que la persona anticipa con un temor cerval el momento de acostarse en la cama, porque ya ha vivido anteriormente en los días previos problemas para poder dormir. En ese caso, esa anticipación ansiosa la llamamos profecía autocumplida y hace que efectivamente nos cueste mucho más dormirnos, ¿no? Porque nosotros mismos generamos las condiciones para que así suceda. Así que importante también manejar nuestras expectativas en el caso de que hayamos tenido problemas de sueño en el pasado, pues también estas jugarán un papel clave en el hecho de que podamos recuperar ese natural dormir. Perfecto, doctor. Ahí usted nos ha dado, pues a grandes rasgos, el tema de las recomendaciones básicas para dormir muy bien. Me encanta que mencionó el tema de la luz. Muchas personas no tienen en cuenta eso, tienen a veces cortinas muy claritas, y entra bastante luz en el día. Quería preguntarle justamente sobre eso. Hay personas que dicen voy a recuperar el sueño de la noche en el día. Quieren hacer una siesta como a mitad de la tarde, después de almorzar. ¿Esto es correcto? ¿Está bien? ¿Cuánto es, digamos, el tiempo suficiente que debería dormir una persona si hace una siesta corta o si no se debe hacer? Pues hay muchos estudios sobre este tema. Este asunto en particular se ha investigado bastante y se recomienda que las siestas pueden ser buenas para hacer un pequeño descanso durante el día, pero nunca deberían exceder los 30 minutos. Importante porque no lo Perfecto. comenté en cuanto a higiene del sueño. Debería ser el tiempo máximo que le dediquemos. No acostarnos, por ejemplo, en el sofá después de comer en ese momento en que nos sentimos tan a gusto, ¿no? Y uno se quedaría perfectamente arropadito, ¿no? En el sofá. Tenemos que Sí. tratar de evitar dormir demasiado tiempo y acabar despertándonos cuando ya prácticamente ni siquiera hay luz solar, porque ahí también estaríamos haciendo una menor exposición a la luz solar. Y al igual que antes hablábamos de la melatonina, que se segrega en condiciones de absoluta oscuridad, también para que eso pueda suceder es curioso, pero también necesitamos exponernos a la luz durante el día. Así que dar paseos al aire libre, que nos dé la luz, es también muy positivo para luego poder descansar adecuadamente gracias a nuestra glándula pineal ubicada en el centro mismo de nuestro cerebro. Perfecto. Ahorita el doctor mencionó también el uso del móvil antes de dormir. Hay personas que dicen voy a hacer algunas cosas de trabajo aquí puntuales, voy a jugar algo en el celular, voy a ver redes sociales porque eso me ayuda a dormir. Y lo utilizan, digamos, con esa excusa de que tienen que usar el móvil para poder dormir y que eso les ayuda a conciliar el sueño. O también no en el caso del móvil, sino televisión en el cuarto, donde las personas suelen prender el televisor y quedarse dormidas viendo una película. ¿Esto es correcto? ¿Por qué no es tan bueno hacer esto, doctor? La literatura científica al respecto es muy clara. Ok. En ese sentido nos dice que no es adecuado utilizar nada que genere una fuente de luz demasiado intensa durante la noche. Además, las pantallas, los videojuegos, determinados programas de televisión no solo son fuentes de luz, obviamente, ¿no? Porque si no, no podríamos verlos, o de sonido, escucharlos en ese caso, sino que también tienen unos determinados contenidos que generan cierto estímulo excesivo. Hacen que nuestra mente en ese momento del día rompa su ciclo natural. Cuando el ser humano ha estado en la naturaleza, los momentos del final del día ya tenían menos ajetreo. Eran momentos en que todos los animales, incluyendo la mayor parte de nuestros depredadores, no todos, se retiraban y por tanto vivíamos en determinada armonía y calma. La algarabía, ¿no? El ruido cotidiano de nuestro mundo hipertecnológico ha roto esa cuestión y hace que nos enfrentemos a retos dentro de los cuales estarían también los problemas para dormir. Siempre es importante que, aunque creemos que lo necesitemos, y es posible que al principio nos cueste un poquito adaptarnos, tratemos de dormir siempre habiendo pasado un ratito sin usar el teléfono móvil y sin ver ninguna pantalla de televisión. Y muy importante, si no podemos dormir, si estamos en la cama dando vueltas a la izquierda, a la derecha, que no me duermo, lo importante es no continuar en la cama, porque podemos condicionar esa experiencia desagradable a un espacio de nuestra casa que ha de ser tranquilo. En ese caso, lo mejor es levantarse, irse a cualquier otro lugar y hacer una actividad agradable y relajada, la que cada uno escoja.
Puede ser leer, puede ser hacer cualquier otra cosa, pero que sea lo más relajado posible. Y cuando el sueño empieza a vencernos, entonces volver a la cama. Excelente, claro que sí, si es de buscar excusas para dormir, es mejor leer y hacerlo pues obviamente con la luz adecuada, porque eso también puede dañar sus ojos, ese es otro tema tan importante. Vamos a ir a una pausa, doctor Joaquín, vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todo y ya regresamos para cerrar un poco ese tema de la higiene del sueño, ya venimos.